El objetivo al hacer este video es con la intención de resolver la mayoría de las preguntas que aparecen en el momento de la construcción de un deck o terraza, y mucho más cuando se trata con la inspección de la ciudad. En este episodio vamos a practicar el código de la manera más sencilla al momento de la instalación de una estructura de un deck, ya que es muy importante su práctica porque se involucra el cuidado y la seguridad de la familia, evitando cualquier tipo de accidentes que no deberían de pasar, como el que vamos a ver aquí. Este es un accidente por malas prácticas de la instalación de un larguero, de un ledger board. El día de hoy les voy a hablar de la instalación de un elemento primordial, que es la instalación del ledger board o larguero. Antes que el larguero sea instalado, debemos considerar un factor muy importante: la estructura de la casa. Como se ve en este enmarcado de aquí, o framing, es como está construida esta casa en el modelo. Tenemos el band joist o viga de banda, joist o vigas de piso. Tenemos los studs y también tenemos los plates, que también se conocen como zapatas, y en este caso el OSB como revestimiento de la casa. Bueno, hablemos de la viga de banda, ya que es el que soporta al larguero y debe de ser de 2 pulgadas nominal, madera sólida, puede ser de pino o puede ser de 1 pulgada, pero en madera de ingeniería, de acuerdo con el código. Y también la viga de banda deberá descansar enteramente sobre la estructura primaria, ¿sí? Como se ve aquí, capaces de soportar todas las cargas requeridas. Cuando los pisos de una casa están en voladizo o fuera de la estructura principal, incluso si solo están unas pocas pulgadas por encima del aislamiento grueso de los cimientos o del revestimiento de ladrillo, la viga de banda ya no tiene soporte porque estaría fuera de la estructura primaria. Si se usaran conectores mecánicos para transferir carga, sería necesario evaluar la longitud de la viga en voladizo y la carga de la pared de arriba. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo. Este sería el voladizo. Obviamente todo este peso de aquí está en el aire, no está detenido para nada. No hay ningún problema porque así es la estructura de la casa, pero si queremos instalar un deck en esta parte de aquí, entonces esto ya viene a ser un problema porque en el deck va a haber peso y lo que le estaríamos afectando aquí es al larguero, a este larguero. Vamos a ver también un ejemplo de cómo se le hace el framing para este tipo de situaciones. Entonces se utilizaría doble stud como extremos, como vemos ahí, de color verde, y también necesitaríamos un header o un beam, algo así como el que está aquí, y esa sería nuestra estructura principal del deck, que no tiene nada que ver con el cantilever o el voladizo de la chimenea. Ahora vamos a ver los detalles de los largueros. Los largueros del deck deben tener un mínimo de 2 pulgadas por 8 pulgadas nominal. Madera de pino del sur de grado número 2 o mejor, tratada con conservantes de presión. Ese sería el larguero.
Vamos a traer al larguero de ahí. Los largueros del deck deben tener un mínimo de 2 pulgadas por 8 nominal. En este ejemplo tenemos una medida de 1,5. Esta es la medida actual. La nominal es 2, pero esta es la actual. Y si es 8 nominal, entonces la actual sería 7,5 inches. Bueno, vamos a ver un ejemplo de un larguero, cómo se ve en la realidad. Ok, este es 2 por 10 por 12. Esta es la madera que nos pide el código para poder instalar un larguero para un deck. Los largueros del deck no deberían soportar cargas concentradas de vigas y también no se apoyarán sobre piedra o revestimiento de mampostería. Vamos a ver un ejemplo aquí. Tenemos este ejemplo. Si vamos a construir un deck y el revestimiento de la casa es de ladrillo, entonces no se va a poder hacer la instalación mediante el ladrillo. Se tendría, no sé, que hacer alguna evaluación aquí y sacar los ladrillos y entrar aquí al OSB y poder trabajar con el larguero. En el código de las provisiones del larguero están basadas en pruebas realizadas en ensamblajes específicos. 2x6 no era parte de esas pruebas y por lo tanto no está en el código. Pero eso no quiere decir que un larguero de 2x6 no serviría o es prohibido. De manera similar, los largueros diseñados a partir de los métodos del código solo pueden soportar cargas distribuidas uniformemente desde las vigas o joists. Una vez que conocemos a estas vigas, que es la viga de banda y el larguero, pasamos a la instalación del ledgerboard o larguero. En el momento que preparamos el área para la instalación del larguero, debemos de instalar la membrana impermeable. Voy a quitar el larguero por un momento. Vamos a dar un vistazo a una membrana. Esta es la que utilizo yo generalmente. Es muy buena para este tipo de aplicaciones. Y vamos a instalar aquí la membrana. Entonces veríamos de esta manera cuando nosotros sacamos o preparamos la pared para el larguero. Colocación de los sujetadores. En la edición del código del 2021 se agregaron detalles importantes que especifican varias distancias de borde y sujetador para sujetadores de largueros. La distancia que tiene desde la parte superior del larguero hacia el centro del sujetador. Tanto la viga de banda como el larguero tienen ubicaciones prohibidas para los sujetadores. Y estas zonas, yo les llamaría zonas de límite, vendrían a verse de esta manera. Voy a ponerle aquí. Es un ejemplo del código. La distancia para las zonas de límite para los sujetadores es 2 pulgadas en el perímetro de la viga de banda y el larguero. Entonces aquí vamos a tener 2 pulgadas a este lado, vamos a tener 2 pulgadas a este lado y en todo el contorno, y lo que está de amarillo es la zona límite, y ahí en esa zona
no vamos a poder instalar ningún tipo de sujetador. Vamos a medir en este caso, como el código estipula. Esta es la viga de banda. Vamos a medir 2 pulgadas en los bordes. Y esas son nuestras líneas de la zona de límite. Este ledger board es de 2 por 10. Entonces el código nos dice que cuando es 2 por 10 medimos 6 pulgadas y media. 6 pulgadas y media tenemos ahí. Cuando se combina el área de 2 pulgadas en la parte inferior de la viga de banda donde no se permiten sujetadores, con la distancia mínima desde la parte superior del larguero hasta el sujetador más bajo, se crea un paso máximo hacia la plataforma. Entonces, aquí tenemos, nomás por cuestiones de explicación, le puse a este larguero al nivel de esta viga de banda, con la intención de tener esta distancia. Si medimos desde aquí hasta la parte de acá arriba, nos va a dar 1 pulgada. Entonces el código nos dice, si unimos esta línea con esta línea, se va a crear un paso máximo aquí. Entonces vamos a unir, vamos a bajar esto 1 pulgada. Ok, entonces esta va a ser nuestra ubicación de larguero en la estructura de una casa para la instalación de un deck. La casa es de 2 por 10 framing y utilizando un larguero de 2 por 10. Es exactamente lo que el código nos pide esto. Vamos a tener aquí 1 pulgada 3/4. Ahora un dato muy importante, porque si nosotros eliminamos esto de aquí, este larguero, eliminamos esta membrana y tenemos esta vista cuando tenemos preparado para la instalación del larguero. Pero la mayoría de los casos, como me pasa a mí, yo no sé en dónde exactamente está la línea superior de la viga de banda, como la tenemos aquí, pero no la podemos ver. Lo que hago es mido el grosor de mi piso acabado, hago la cuenta, 3/8 de tile, tenemos mortero, tenemos 1/4, y de cement board o la tabla de cemento tenemos de media pulgada y más 3/4 o 11/16 de subfloor. Esto nos da un total de 1 pulgada 13/16. Y con esto, con esta medida, podemos trazar una línea horizontal a todo lo largo del OSB, tratándole como la línea superior de la viga de banda, y así podemos entonces ubicarnos en donde podemos trazar las zonas de excepción, zonas de límite. Con estos ejemplos vamos a ver, nos vamos a dar cuenta cómo se instala un larguero de diferente tamaño a un diferente sistema de enmarcado en una casa. En este caso es 2 por 8. El 2 por 8 larguero se va a instalar de esta manera, teniendo una distancia desde la parte superior del larguero a la parte superior de la viga de banda es 1 pulgada. En algunos casos el larguero está por encima del piso de la casa y por lo tanto no es práctico. Si vemos aquí en el framing este de 2 por 10, un larguero de 2 por 8, nuestra distancia va a ser de 2 pulgadas. Pero este, que es el más grande, tiene 4 pulgadas. Un escalón de altura completa es ideal para limpiar la nieve saturada en muchas regiones. Y
Un escalón proporciona más separación entre el sello de la puerta y tapajuntas del larguero, lo que hace más probable una instalación hermética. Por ejemplo, si utilizamos este que nos sirve más como un escalón completo, entonces aquí no habría ningún problema con la nieve. En un ejemplo, la nieve se acumula aquí, entonces tendríamos aquí un escalón de 4 pulgadas que nos ayudaría a mantener la nieve fuera de la casa. Pasando acá, en un enmarcado de 2x10, un 2x8 quedaría de esta manera, dándonos una distancia de 2 pulgadas. Obviamente en todos estos se va a aumentar aquí 1 pulgada por el decking, entonces hay que contar eso también, pero estamos hablando solamente del larguero. De un 2x10, un sistema de marcado 2x10 nos da 1 pulgada. Así es como debe ir, y botado la parte inferior del larguero hacia los platos. El 2x12 quedaría junto con la parte superior de la viga de banda, dándonos lugar a 1 inche a 1 pulgada de decking para que quede a nivel de la superficie de la casa. Bueno, entonces dicho esto, vamos a volver acá al ejemplo para la instalación de los sujetadores al larguero. Sujetadores usados en conexiones con el larguero, de acuerdo con el código, deben de ser galvanizados o stainless steel y deben de ser instalados de acuerdo al código. Vamos a mostrarles un ejemplo. Es muy importante que nos fijemos en la caja que diga Deck Ledger Fastener o sujetador de largueros de terrazas. Las provisiones del código son muy específicas, están basados en resultados de pruebas, por eso están limitados al diseño de los largueros aprobados. Estos sujetadores deben de instalarse con cuidado, ya que generalmente llevan la mitad de la carga del peso del deck completo, que sería toda esta mitad. De los 12 pies que tiene, entonces 6 pies aguanta el peso el ledge board. Los lag screws solo se permiten según las disposiciones del código cuando se sujetan a través de un revestimiento de panel estructural de madera de media pulgada, o puede ser el OSB. Vamos a volver con la membrana, vamos a poner la ubicación del larguero y ahora vamos con la instalación de los sujetadores. En este caso vamos a utilizar lag screws. Para un lag screw que funcione a como se diseñó, la punta del lag screw debe extenderse más allá de la cara interior de la viga de banda. Para que un lag screw que funcione a como se diseñó, la punta del lag screw debe extenderse más allá de la cara interior de la viga de banda, como se ve aquí. Las conexiones con pernos son más robustas que los lag screws y por lo tanto ofrecen más flexibilidad. Otro dato más importante es, para ventilación o drenaje o los dos, los largueros se pueden mantener alejados de la viga de banda o del revestimiento con hasta media pulgada de arandelas apiladas. Un dato muy interesante. Algo así. Esta sería la viga de banda. Los bolts. Tendríamos el larguero. Y este sería el espacio en donde vamos a tener drenaje y circulación de aire, debido a la media pulgada de washers o arandelas. Y estas arandelas también deben de ser galvanizadas. Aquí abrimos el código para poder hacer la instalación de los sujetadores. El código nos dice
que desde este lado al centro del sujetador vamos a tener 2 pulgadas mínimo. Vamos a medir 2 pulgadas mínimo aquí. Para encontrar la línea horizontal que pasa por la mitad del tornillo, el código estipula con este dato que utilizando un larguero de 2x8 vamos a medir desde la parte superior del larguero hasta la parte centro del sujetador 5.5. Para un larguero de 2x10 vamos a medir 6.5 y para un 2x12 7.5. Ya tenemos todo listo para la instalación de los pernos. Tenemos en cuenta y que esto mide 6.5, entonces hemos encontrado el punto centro en donde va a ir nuestro primer lag screw. Vamos a encontrar ahora el espacio de entre lag screw y lag screw. Vamos al código otra vez y tenemos esta tabla que nos indica la distancia entre lag screw y lag screw. Todo depende también en 3 factores: el uso de los sujetadores, el uso de la viga de banda y también el largo de los joists o viga de piso. En este caso, como sujetador tenemos los lag screws. Estamos utilizando como band board o viga de banda una madera tratada de 2x10 y también estamos utilizando el largo de los joists 14 pies. Nos vendría a dar 13 pulgadas de espacio. Medimos aquí desde esta línea vertical 13 pulgadas y ya tenemos nuestra ubicación de nuestro segundo lag screw. Ahora necesitamos la línea horizontal para su ubicación y vamos a utilizar las 2 pulgadas mínimo que tenemos de contorno. Entonces medimos 2 pulgadas y ahí tenemos nuestro segundo lag screw instalado o marcado. Vamos a revisar el código porque aquí tenemos un dato muy importante acerca de la distancia vertical entre sujetador y sujetador. El código nos dice que máximo son 5 pulgadas. Vamos a medir 5 pulgadas y tenemos que tener menos. Tenemos 4,5. Estamos perfectamente bien. Y por siguiente seguimos midiendo 13 pulgadas hasta llegar al final del larguero. Cuando llegamos al final del larguero vamos a medir cuánto tenemos de restante. En mi caso es 8,5. Lo podría dejar así, pero prefiero poner un tornillo al final en el borde de las 2 pulgadas. Vamos a poner los lag screws. Así sería nuestra instalación de forma escalonada, tal y cual como estipula el código. El código no va a permitir 2 tornillos en el mismo nivel. El código no va a permitir 2 tornillos juntos, horizontal o vertical. No va a querer tornillos en la misma dirección. El código va a querer exactamente como está puesto aquí en este modelo. Bueno amigos, eso ha sido todo por esta vez. Les agradezco por ver este video y espero que les haya gustado y sobre todo estos tips que sean una herramienta para completar tu proyecto con éxito. Si tienes una pregunta, déjame un comentario en este video y gracias por tu like y por suscribirte. Hasta la próxima.